y estimados hermanos, les saludamos con cariño esta mañana bastante calurosa. Bueno, todos estos días han estado bastante calurosos, un calor que no lo habíamos sentido en otros años, ni tampoco en esta época, pero bueno, le damos gracias al Señor porque a pesar del calor, a pesar de cualquier situación que estemos enfrentando, pues estamos aquí con la bendición de Dios, nos permite poder estar aquí en este momento, alabando y glorificando su santo nombre y dispuestos para estudiar su palabra. Así que les extendemos a todos una cordial bienvenida, les deseamos un feliz sábado y que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud. Te damos gracias por el cuidado que tuviste con nosotros durante la semana, porque sin merecer, Señor, tú te manifiestas en nuestras vidas. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y en estos momentos, Señor, pedimos la unción, la dirección de tu Espíritu Santo, que podamos, Señor, sentir tu presencia en nuestras vidas y que en este sábado, querido Padre, podamos honrarte y glorificarte como tú lo mereces. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les damos una cordial bienvenida a este programa, La Hora del Espíritu de Profecía. Y recuerden que estamos estudiando el libro del conflicto de los siglos. Esto no lo va a encontrar en ningún lado, así que aproveche la oportunidad y sobre todo ayúdenos a compartir estos mensajes, estos videos, para que pueda ser bendición para mucha gente. Antes de entrar al estudio, a continuar con el tercer capítulo del conflicto de los siglos, que se titula Una era de tinieblas espirituales, queremos mencionar que el centro de esta lección de escuela sabática que estudiamos, el mensaje central, mejor dicho, de la lección de escuela sabática que estudiamos, es que a pesar de que nosotros podamos caer en pecado, siempre habrá alguien que va a interceder por nosotros. En este caso fue Moisés, no porque Dios no haya querido intervenir por nosotros. El Señor sabía que Moisés iba a interceder por el pueblo. El Señor lo sabía porque Él es Dios y porque conocía a su siervo. Pero cuán importante es que nosotros podamos interceder por las personas que han caído en pecado y no hundirlas más. No hacer leña del árbol caído. Y lo importante, la lección importante, otra lección importante que nosotros aprendimos durante el estudio de la lección de escuela sabática esta semana, es que debemos mantener una relación con el Señor a través del estudio de su palabra, a través de la comunicación con Él. Cuando nosotros mantenemos esa relación con el Señor, entonces nosotros siempre vamos a estar. Es decir, la oración intercesora por aquellos que todavía no conocen al Señor, o por aquellos que han caído en pecado, o por aquellos que se han rebelado, siempre va a estar, es decir, siempre la vamos a estar viviendo, ejerciendo a favor de los demás. Muy bien, bueno, vamos ahora a continuar con la lectura de el tercer capítulo del conflicto de los siglos, una era de tinieblas espirituales. Ya el sábado pasado dijimos por qué razón la gente se hundió en esas terribles tinieblas espirituales. ¿Por qué la iglesia cayó en esa terrible y espantosa oscuridad espiritual? Dijimos que porque habían hecho a un lado la Biblia, habían quitado la Biblia, habían quitado la palabra del Señor, la voluntad de Dios, y al quitar la palabra de Dios, al quitar la voluntad de Dios, entonces ellos habían ejercido su propia voluntad, habían quitado a Cristo Jesús de en medio, y nada puede ser bendición cuando el Señor no está a nuestro lado. Muy bien, vamos a continuar. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Mencionamos varias cuestiones, las indulgencias, mencionamos algunas otras cuestiones, que la adoración de las imágenes, la veneración
las imágenes, de los ídolos. Es decir, ellos comenzaron a manifestar eso. No es adoración, sino es veneración, es con el objetivo pedagógico para enseñar. Todo eso ya lo estudiamos, lo que la iglesia hizo, la invención satánica del infierno, del purgatorio. Bueno, el mensaje del infierno es un mensaje bíblico, pero que se va a presentar, decíamos, al final de los 1000 años, es decir, cuando Cristo venga por tercera vez, y entonces serán destruidos todos los impíos, los demonios, y Satanás será el último que será destruido, para que vea la desgracia que acarrió y las consecuencias de su terrible pecado. Lo que sí es una infamia, una mentira satánica, es el purgatorio, porque nadie cuando muere se va, porque eso no existe. No hay un lugar donde la gente vaya cuando muere. Todo el mundo va a ir a la tumba, vamos a ir a la tumba, los que estamos vivos y morimos. Los que han muerto están en la tumba, están descansando ahí, ni se van al cielo, ni se van al infierno, ni se van al purgatorio, ni se van al limbo, a ningún lado. Ahí quedan, porque ese es el mensaje bíblico, porque así lo dice la Biblia, porque así lo enseña el Señor en su palabra. Entonces, no debemos enseñar algo que no es, que la Biblia no respalda y que no es el mensaje bíblico. Muy bien. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. ¿Qué cosa es la misa? La misa es sacrificar. Cada vez que se realiza la misa es estar sacrificando a Cristo Jesús, y el apóstol Pablo dice que Jesús murió una sola vez y para siempre por el pecado de todos vosotros. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino, en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Eso lo dice, lo declara la misma Iglesia Católica, la misma administración católica, el mismo papado. Eso, si no me lo crean a mí, búsquenlo en la internet y lo van a encontrar. Por ejemplo, esto lo dijo el cardenal Wiseman. Y lo que está diciendo aquí, note bien, dicen que los sacerdotes en la misa, el pan y el vino literales lo convierten en el cuerpo literal de Cristo Jesús. Esto lo conocemos como la transustanciación, pero eso no es cierto, por supuesto. Ahora, de ser cierto, que no es cierto, por supuesto, ellos estarían tomando el lugar de un caníbal, porque si están convirtiendo literalmente el vino en la sangre de Cristo, serían murciélagos, vampiros. Y si estuvieran, y si se estuviera realmente convirtiendo el pan en la carne de Cristo, entonces serían caníbales, pero no, nada de eso es cierto. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios creador de todo. Note bien hasta dónde iban con estas declaraciones. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas, es decir, a la hoguera. Y aquí el libro contiene algunos apéndices que no tenemos tiempo de leerlos, y tampoco porque tendríamos que hacer un movimiento aquí de páginas, pero esto está fundamentado en la historia. Estos apéndices están fundamentados en la historia, y lo que acabamos de mencionar también está fundamentado en la historia. No necesariamente tienen que creernos a nosotros, ni tienen necesariamente que creer lo que dice el Conflicto de los Siglos. Lo pueden corroborar con la escritura, lo pueden corroborar con la historia, y se van a dar cuenta que todo es real. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El
príncipe de las tinieblas, obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal, es decir, hablando de Satanás. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada por la sangre de los santos, es decir, por matar a los santos del Señor. Babilonia la Grande, dijimos, fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Por supuesto que esto es simbólico, porque los muertos nada saben. Algunos se quieren agarrar ahí y dicen, no, es que las almas si viven, el alma es inmortal, el alma nunca muere, y por eso dice el Apocalipsis que clamaban las almas. Ustedes deben de saber perfectamente bien, en base a Génesis 2:7, qué cosa es un alma. El alma, fíjense bien, en Génesis 2:7 dice que el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, es decir, barro con agua, lo modeló, y entonces cuando estaba modelado bien, perfectamente bien, el Señor sopla a ese modelo que había hecho del polvo, del barro de la tierra, dicen otras versiones concretamente. Entonces le sopla, le alienta el neuma, el espíritu de vida, y entonces, escuchen bien, cuando esos dos elementos, el polvo y el aliento de vida, se unen, entonces da como resultado un alma viviente, es decir, un ser viviente, así lo dicen varias versiones, alma viviente o ser viviente, o surge una persona, un ser humano. Pero al unir esos dos elementos, ahora cuando esos dos elementos se dividen, se separan, entonces ahí tenemos la muerte y el alma deja de existir, ya no hay alma. Es decir, no es que algo ande ahí etéreo volando y buscando consuelo y buscando luz, no, nada de eso. Es decir, la separación de esos dos elementos es el final del alma. El alma es el ser humano pretende estar consciente, pretende estar vivo porque piensa, porque sabe lo que está ocurriendo. Por eso René Descartes decía, pienso y luego existo. Es decir, tenía razón él de decir que cuando él está vivo es porque está pensando, pero los muertos nada saben. Entonces, en ese sentido, no es que las almas, es decir, lo que dice aquí es simbólico, que las almas clamaban, los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío por centenares y por su voluntad. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensa e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores y sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder. Es decir, así es como la iglesia que el Señor estableció se degradó, terminó en esta situación. Por eso era necesario, o por eso fue necesario más adelante la reforma. Por eso se levantó Martín Lutero, eso ya lo vamos a ir estudiando, porque la iglesia se había pervertido. Más el apogeo del papado fue la medianoche del mundo, fíjense bien, es decir, porque estaban sumidos
en las tinieblas espirituales, terriblemente sumidos en tinieblas espirituales. Las Sagradas Escrituras, y aquí está lo que yo les decía, las Sagradas Escrituras eran casi desconocidas, no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes, a semejanza de los antiguos fariseos. Los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados. Y esta experiencia más adelante Martín Lutero la va a expresar cuando encuentra aquella Biblia encadenada. Es maravilloso eso que pasa en su vida. Más adelante lo vamos a estudiar. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límite y practicaron desenfrenadamente los vicios. Pues al apartar la ley de Dios, hermanos, amigos, estamos apartando el amor de Dios, porque la ley de Dios es una ley de amor para poder tener una relación de amor con el Señor y para poder tener una relación de amor con nuestros semejantes, una relación de amor con el Señor vertical y una relación de amor con nuestros semejantes horizontal. Los hombres prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riqueza o posición. Estaban dispuestos a todo, incluso a matar y a pasar por encima de quien sea. Los palacios de los papas, de los prelados, eran teatros de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Note bien, la misma fuerza civil tuvo que intervenir en contra de ellos. Durante siglos Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Note bien, voy a leer el último párrafo de este capítulo y vamos a entrar al siguiente, pero lo que hemos estudiado, lo que hemos leído es terrible, es terrible. Para los que no han escuchado los videos anteriores, sería bueno que los escucharan para que tuvieran todo el panorama completo, todo el contexto completo. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de la palabra de los profetas, del profeta Oseas, mi pueblo está destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré, puesto que te has olvidado de la ley de Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad y no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio y mala fe y homicidio y hurto y adulterio. Rompen por todo y un charco de sangre toca a otro. Eso es lo que dice el profeta Ageo. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Hacer caso omiso a la palabra de Dios trajo resultados terribles. Ahora, cuando el profeta Ageo dice aquí que no había conocimiento de Dios, no quiere decir que la gente no sabía de Dios, sino que no tenían una relación con el Señor, sino que no quisieron aceptar la voluntad de Dios revelada claramente y palpablemente a ellos. No es que estuvieran ignorantes, no es que estuvieran a ciegas, sino que hicieron a un lado la palabra del Señor, no quisieron escucharla, no quisieron obedecerla, no quisieron ser obedientes, no quisieron tener fe para poder obedecer los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios expresa en su palabra, y prefirieron quitarla de en medio. Actualmente la gente hace uso de la Biblia, todo mundo usa la Biblia para decir que tiene la verdad, pero aquí es lo contrario. Se usa la Biblia de acuerdo a las conveniencias, de acuerdo a lo que nos conviene, y lo que no nos conviene, entonces comenzamos a buscar interpretaciones chamarreadas, falsas, satánicas, sobre todo
para no guardar los mandamientos de Dios y para no hacer la voluntad de Dios respecto a algunas cuestiones. Por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos dicen, es que todo se puede comer con oración. Bueno, cuando dice todo, es todo, es todo. Entonces yo les digo, bueno, pues aquí tenemos un vaso de cicuta, la que tomó cierto filósofo que no me acuerdo ahorita, Sócrates me parece, era un veneno. Bueno, haga oración y tómeselo, porque dice que todo se puede comer, todo se puede beber con oración. Ellos hacen eso para poder comer toda clase de carnes inmundas, pero no es así, no es así. Entonces, otros, por ejemplo, el sistema papal dice que el sábado solamente se lo dio el Señor a los judíos, y que eso solamente tienen que atenderlo los judíos, pero no es así tampoco, porque en el principio, cuando el Señor creó el sábado, no había judíos, y el sábado mayormente, es decir, el argumento más poderoso es que el sábado nos recuerda a nuestro Creador, y como lo he dicho yo tantas veces, si usted acepta la creación, si usted acepta que es creación del Señor, pues tiene que aceptar al Creador y tiene que adorarlo y tiene que recordarlo el sábado, porque el sábado nos recuerda la creación. Esto solamente lo pongo como ejemplo. Hay mucho más que la supuesta cristiandad de ahora, que supuestamente se rige con la Biblia. Entonces echan a un lado todo eso. Solamente toman lo que les conviene. Bueno, el cuarto capítulo del conflicto de los siglos se titula Fieles portaantorchas, es decir, fieles portadores de la luz. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a estos hombres. Nunca se les marcaba como a herejes. Los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Siempre el Señor va a mantener a un remanente. Un remanente ya sabemos que es el residuo, es un pequeño, lo que queda. Es un pequeño grupo, pero el Señor siempre lo va a mantener. La verdad siempre va a ser mantenida y sostenida por un pequeño grupo, y eso se va a ver hasta el final. Será una gran cantidad de los que se pierdan y una pequeña cantidad de los que sean salvos, el remanente. Pero con ese remanente el Señor ha siempre usado a estos hombres para que la verdad siga brillando. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. No le importaba nada, no le importaba pasar por quien tuviera que pasar. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarles la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los
disidentes, pero eso no ha sido posible. Ustedes pueden buscar en el internet y van a ver todas las atrocidades que hizo el sistema papal. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre en particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Bueno, eso es lo que ellos pensaban. Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo de paz de su libertad, en paz de su libertad de conciencia. No bien se hubo hecho dueño el poder del papado, extendió los brazos para aplastar a todo el que se rehusara reconocer su gobierno, y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. En Gran Bretaña, el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. El evangelio recibido por los habitantes de este país en los primeros siglos no se había corrompido por la apostasía de Roma. La persecución de los emperadores paganos, que se extendió aún hasta aquellas remotas playas, fue el único don que las primeras iglesias de Gran Bretaña recibieron de Roma. Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia. De allí la verdad fue llevada a Irlanda, y en todos esos países fue recibida con gozo. Note bien que el Señor emplea incluso las malas circunstancias, aparentemente, para que su verdad, para que su luz vaya resplandeciendo por todo el mundo. Luego que los sajones invadieron a Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos, y los cristianos, es decir, despreciaron, tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante, la luz escondida por algún tiempo siguió ardiendo. Un siglo más tarde brilló en Escocia con tal intensidad que se extendió a muy lejanas tierras. De Irlanda salieron el piadoso Colombano y sus colaboradores, los que, reunidos en su derredor a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Ioma, establecieron ahí el centro de trabajos misioneros. Entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico, y así se introdujo esta verdad entre la gente. Se fundó en Iona una escuela de las que fueron enviados misioneros no solo a Escocia e Inglaterra, sino a Alemania, Suiza, y aún a Italia. Roma, empero, había puesto los ojos en Gran Bretaña y resuelto someterla a su supremacía. En el siglo VI, sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos. Recibieron acogida por parte de los altivos bárbaros, a quienes indujeron por miles a profesar la fe romana. A medida que progresaba la obra de los jefes papales y sus secuaces tuvieron encuentros con cristianos primitivos, se vio entonces un contraste muy notable. Eran estos cristianos primitivos sencillos y humildes, cuyo carácter y cuyas doctrinas y costumbres se ajustaban a las escrituras, mientras que los discípulos de Roma ponían de manifiesto la superstición, la arrogancia y la pompa del papado. Es decir, había mucha diferencia entre el sistema papal y los verdaderos cristianos, que se apegaban exclusivamente a lo que las santas escrituras decían. El emisario de Roma exigió a estas iglesias cristianas que reconocieran la supremacía
del soberano pontífice. Los habitantes de Gran Bretaña respondieron humildemente que ellos deseaban amar a todo el mundo, pero que el Papa no tenía derecho de supremacía en la iglesia y que ellos no podían rendirse más, no podían rendirle más que la sumisión que era debida a cualquier discípulo de Cristo. Varias tentativas se hicieron para conseguir que se sometieran a Roma, pero sus humildes cristianos, espantados, pero estos humildes cristianos, espantados del orgullo que ostentaban los emisarios papales, respondieron con firmeza que ellos no reconocían a otro jefe que a Cristo. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. El enviado católico romano les dijo: si no recibís a los hermanos que os traen paz, recibiréis a los enemigos que os traerán guerra. Si no os unís con nosotros para mostrar a los sajones el camino de vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. Y siempre así ha actuado el sistema papal. En estos momentos no sigue actuando así, porque ha recibido una herida mortal que todavía no está sanada, está en proceso de sanidad. Pero cuando esa herida sea sanada, entonces esta misma actitud se va a volver a repetir. Es decir, esa persecución que estuvo ejerciendo durante 1260 años se va a revivir nuevamente y va a ser más terrible, No fueron vanas estas amenazas. La guerra, la intriga y el engaño se emplearon contra estos testigos que sostenían una fe bíblica hasta que las iglesias de la primitiva Inglaterra fueron destruidas u obligadas a someterse a la autoridad del Papa por la fuerza, violando la libertad de la conciencia, la libertad de creencia. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal, rodeados por el paganismo. Con el transcurso de los años fueron afectados por sus errores. No obstante, consideraron la Biblia como la única regla de fe, y adheriéndose a muchas de sus verdades, creían estos cristianos en el carácter perpetuo de la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento. Hubo en el África Central y entre los armenios de Asia iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia. Así que finalmente, a pesar de la situación tan drástica que se estaba viviendo, todavía, como decíamos, seguía quedando un remanente. Más entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. Es decir, aquí, entre todos los fieles, los que más resistieron y los que más se destacaron y los que más fieles fueron al Señor fueron precisamente los valdenses. En el mismo país en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Hubo, sin embargo, escuchen bien, algunos que rehusaron rendir homenaje. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron, sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y observar la pureza de su sencillez, de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos abandonaron sus tierras en los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad
para adorar a Dios. No se rindieron, no traicionaron la palabra de Dios, fueron leales al Señor y buscaron otros medios, otras estrategias para sobrevivir, para mantener viva la fe. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses, contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita, pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad, que se oponían a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que había sido una vez dada a los santos. Así que ellos no es que estuvieran ellos practicando algo nuevo, sino que ellos seguían los principios de la verdadera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó. No de esta iglesia que se corrompió con el tiempo, con la introducción del papado, con la introducción del paganismo, con la introducción de la idolatría, con la introducción de Constantino. No esa iglesia, sino que ellos siguieron los principios de la verdadera iglesia que Cristo Jesús fundó en esta tierra. Vamos a continuar un poquito más. La iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Entre las causas principales se motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se encontraba el odio de esta hacia el sábado bíblico. Eso siempre ha sido así. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada, mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez observaban el sábado el sábado se abstenían de trabajar el domingo, mas esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que santificaran el domingo, sino que se profanara el sábado, y acusaban a los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz la ley de Dios. Y eso va a volver a ocurrir, como decíamos, cuando la herida papal se sane, entonces se va a venir la persecución y hay que huir, hay que escapar, hay que buscar. Ahora sí será el momento de huir al campo. Algunos hacen alarde que ya es momento de huir de la ciudad. No, ustedes la abominación desoladora deben saber cuándo es y cuándo debemos ir al campo. Los valdenses, se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Sagradas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y con el peligro de sus vidas
se oponían a su influencia y principios corruptos, aunque bajo la presión de una larga persecución. Algunos sacrificaron su fe y hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos, otras se aferraron a la verdad. Durante siglos de oscuridad y de apostasía, hubo valdenses que negaron su supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de las más violentas, tempestuosa oposición, aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Muy bien, vamos a dejarle hasta ahí, queridos amigos y hermanos. Es interesante, es notable lo que hicieron estos valdenses por mantener estos portaantorchas, estos portaluces, para mantener la verdad vigente, para mantener la verdad brillante, aún a costa de su propia vida. Esto que les estamos leyendo, eso que estamos estudiando, no es ciencia ficción, es la pura verdad, es la realidad, es la historia de lo ocurrido en esa edad oscura, en esa edad media. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, infinitamente la oportunidad de poder seguir estudiando la luz, seguir alumbrándonos, Señor, con la luz que nos has dejado. Te rogamos, Señor, que este conocimiento nos permita fortalecer nuestra fe, Señor, y que no hagamos concesiones con el mundo, que nos mantengamos firmes, leales a ti, Señor, como la brújula al polo, aunque los cielos se desplomen. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice la verdad de tu palabra, Señor, y permite que pueda llegar a los confines de toda esta tierra y entonces Cristo pueda regresar por segunda vez. Acompáñanos en este sábado, perdona nuestras faltas, permite que podamos seguir en crecimiento de santidad a través del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Y si todo está bien y el Señor nos presta vida y salud, el próximo sábado estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz sábado.